¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un nuevo capítulo de Conciencia y Sentido. Vamos a seguir reflexionando en torno a distintas temáticas que puedan ser de su interés para ir preparando el curso de la conciencia, que ya vengo diciendo hace rato que vamos a hacer un curso. El curso va a hablar de estas mismas cosas, pero lo vamos a hacer de manera sistematizada para poder comprender todos los fenómenos que están involucrados en el desarrollo o el despertar de la conciencia. Eso significa que hoy día, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, lo que tiene que ver con la depresión, lo que tiene que ver con la angustia, lo que tiene que ver con la ansiedad, lo que tiene que ver con el estrés, que es el tema que vamos a ver hoy día, se relacionan con falta de conciencia, falta de entendimiento respecto a la vida, respecto a los sucesos de la vida, respecto a lo que está pasando, a cómo tomarme lo que está pasando. Como no tenemos conciencia, un conocimiento que nos permita mirar desde una perspectiva más global todo lo que está sucediendo, tendemos o tenemos la tendencia a quedar atrapados en el momento, creyendo que ese momento está sucediendo algo que es terrible, que es malo, pero resulta que el tiempo, la línea del tiempo, aquello que fue terrible, de pronto fue una oportunidad, fue un cambio de eje, se abrió un nuevo camino, etc. La vida, en perspectiva, te demuestra que no es mala, que está ordenada, que las cosas tienen un propósito. Entonces, ¿cómo poder trasladar esa visión, esa perspectiva al momento actual? La única manera es teniendo un desarrollo de la conciencia, o sea, una amplitud, una mirada más amplia de nosotros mismos, de la vida, de qué estamos haciendo en este planeta, quiénes somos, qué es lo que es mi cuerpo, qué es lo que es el yo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, en fin, montones de preguntas que son muy filosóficas, pero que se pueden responder. Entonces, mientras tanto, con estas charlas que estamos dando, vamos haciendo una antesala que va a ser muy útil. O sea, de alguna manera lo que estoy haciendo en estas charlas es anticipar el curso. Muchas de las cosas que vamos a hablar en el curso las estoy hablando ahora, así que sigan prestando atención, sigan compartiendo. Lo que quiero es que se sumen más suscriptores, tener tener una audiencia de una cantidad de gente mínima para poder sentir que estoy interactuando con un grupo de personas para poder ir armando este curso de la conciencia. Bueno, ya lo anuncié, vamos a hablar hoy día sobre el estrés. ¿Por qué me lo sugirieron como tema? Porque dicen, bueno, así como la angustia, así como la depresión, son temas que están como muy de boga, o muy actuales, o muy masivos. Y sí, efectivamente, mucha gente está estresada, lo confiesa, vive estresada y vive sometida a una interacción con el medio, con la vida, con el trabajo. Me estaban haciendo señas por el lado. Bueno, una interacción con la vida, con el trabajo, que no es saludable. O sea, es raro, pero es inarmónico. O sea, tu interacción con la vida, por ejemplo, tu interacción con tus hijos, tu interacción con tu familia, con tu marido, con tu mujer, con tus padres, no es armónica. ¿Y por qué puede llegar a suceder eso? Si se supone que tus hijos, tus padres, tu entorno es el lugar donde mayormente se expresa el amor. Por lo tanto, si es ahí donde pones toda tu energía, porque eso es lo que más te importa en la vida, tu familia, tu núcleo, ¿por qué podría ser ese un lugar donde también se genera estrés, o donde tú vienes con tu estrés y contaminas tu espacio de amor, tu espacio de descanso? Porque no tienes control, porque no sabes que hay fuerzas dentro de ti, tuyas, que tú generas, que tú alimentas, que te quitan felicidad, te restan felicidad y que incluso te estresan. A pesar de que, por lo general, lo que tú vas a decir es que lo que te estresa no es algo que tú estás produciendo, sino que alguien o el mundo o las circunstancias te estresan. Porque esa es la mirada que nosotros tenemos con falta de conciencia. La mirada sin conciencia del ser humano es tendiente a la victimización, es tendiente a culpar a otros o a otro o al entorno
de lo que me pasa y no mirarse a sí mismo y descubrir que soy yo el que me estoy estresando con lo que está pasando. No es lo que está pasando lo que me estresa, sino que yo me estreso con lo que está sucediendo. De esa misma forma, esta mirada equivocada de creer que el mundo me estresa, no sé, está lleno de personas que cuando yo hago consulta, lo primero que me dicen, no, es que yo, donde trabajo es el lugar más estresante del mundo. O sea, todos sienten que el lugar donde trabajan es el más estresante. O sea, el médico considera que la medicina es lo más estresante. El contador considera que la contabilidad es lo más estresante. Así, etcétera. Cada uno considera que su ámbito es el más estresante, porque de alguna manera tienen que justificar que el estrés proviene de otro lugar. Bueno, de esa misma forma en que las personas culpan a otra cosa de lo que los estresa, también andan buscando todo el tiempo algo que los desestrese. O sea, están esperando las vacaciones, están esperando el fin de semana, están esperando, no sé, ya estoy tan estresado como no tengo ni vacaciones ni fin de semana, necesito ir a hacerme masaje, necesito ir a hacerme una terapia, necesito que alguien me desestrese. Pero nunca se hacen la siguiente pregunta: ¿por qué no mejor aprendo a no estresarme? Es distinto, porque en la dinámica anterior que acabo de decir, siempre vas a estar sometido a la idea de que el estrés es algo inherente, o sea, es algo que no me puedo sacar de encima porque así está el mundo. Por lo tanto, siempre voy a tener que recurrir a algo que me desestrese. Un armonil, una pastilla, un remedio, un antidepresivo o un antiestrés, como algunos le llaman, que son remedios para atontarse un poco y de esa manera no sentir esta tensión con el entorno. Pero resulta que hay otra mirada. ¿Por qué no aprendes a no estresarte? Entonces la pregunta sería, ¿y es posible vivir, por ejemplo, en una ciudad tan agitada como Santiago sin estresarte? ¿Es posible? Sí, por supuesto que sí. Si el estrés es algo interior, es como tú te tomas la vida. Tú puedes vivir en la ciudad, entre comillas, más estresada del mundo, porque toda la gente puede estar estresada. Tú puedes ir en un taco donde todo el mundo que está al lado manejando va estresado, tocando la bocina por cualquier cosa, con la cara esa oliendo, ya saben qué. Bueno, y tú puedes estar en ese mismo taco sin estresarte. Eso va a depender del control que tengas sobre ti mismo, sobre tus emociones, tus reacciones, sobre tus pensamientos, en fin, una serie de cosas que tienes dentro de ti, y puedes vivir en un mundo estresado sin estresarte. Eso me recuerda que hace un tiempo estaba visitando un pueblo, una ciudad muy tranquila, pero muy tranquila, que hay en España, donde tengo un hijo que está viviendo allá. Entonces, una ciudad tranquila, un pueblo medieval tranquilo, con poca gente, pocos habitantes, todo el centro se camina, no hay autos, los autos andan por la periferia. Y me tocaba hablar con personas que vivían ahí y me decían, no, es que yo vivo fuera, me he tenido que comprar una parcela porque acá es muy estresante la vida. Entonces, para uno que viene de Santiago, imagínense la gente que vive en Sao Paulo, la gente que vive en Ciudad de México, en Shanghái, no sé, millones de personas. Entonces, la vida puede ser tan estresante para esa persona que vive en ese pueblo medieval donde prácticamente no hay nada, y si tú lo comparas con Santiago, o sea, es una foto. Puede ser tan estresante para esa persona como para una persona que vive en el centro de una ciudad cosmopolita. El factor no es el entorno, sino que eres tú. ¿Qué genera el estrés o la tensión? El origen, lo que está escondido detrás, en el fondo, es miedo. Muchas personas no lo perciben, pero es el miedo. Hay un factor de miedo que va generando un montón de estructuras que se transforman en lo que se llama estrés. ¿Qué es lo que es el estrés? Es una tensión. Una tensión que está diseñada en la naturaleza, en tu cuerpo, para hacerte útil. O sea, el estrés es una herramienta que tienes para, por ejemplo, poner en acción actividades que requieres para tu supervivencia. Si lo miramos desde el punto de vista primitivo, o sea, yendo a la parte instintiva del uso o no uso del estrés, de la tensión o la distensión,
La atención es necesaria si tienes que salir a cazar, por ejemplo, estamos hablando de la parte primitiva, a cazar, y tienes que estar atento porque se te va a escapar el venado, estás con el arco, tienes que, salió corriendo, tienes que correr, tienes que activar toda una cantidad de procesos biológicos para irrigarle sangre al cuerpo, a los músculos, para que puedas tener una capacidad de resistencia para correr una cantidad de kilómetros y de esa manera poder obtener tu presa. O sea, en ese sentido el estrés es algo necesario. De la misma forma que cuando tienes miedo, te estresas para justamente activar rápidamente todo tu sistema y salir corriendo, arrancando de un incendio, de lo que sea. Si no tuviéramos este mecanismo, estaríamos en una posición de letargo, no podríamos hacer ninguna de estas cosas. Por lo tanto, el estrés es algo necesario. Se liberan una cantidad de adrenalina, una serie de cosas que son útiles. El problema es cuando estamos en un constante estado de estrés y no generamos el equilibrio con la distensión, entre la tensión y la distensión. Porque siempre después de la tensión viene la distensión. El leopardo, después de cazar, tiene su presa y se echa a dormir. Descansa, hay un periodo de descanso. Pero los seres humanos, como estamos sometidos a un tipo de miedo, que ya lo hablamos en sesiones anteriores, en la depresión y también creo que en la angustia, estamos sometidos a la idea de que siempre estamos en peligro, porque la sociedad nos ha hecho creer, las noticias nos hacen creer de que siempre puede pasar algo malo. Estamos todo el tiempo en una actitud de defensa, usando los músculos torácicos de arriba, respirando y con una sensación de que algo malo me puede pasar, o si dejo de hacer esto voy a empobrecerme. Entonces la gente trabaja sobreestimulada, pero no trabaja sobreestimulada pensando en lo mejor, sino que pensando en lo peor, pensando en que, no sé, las personas que, por ejemplo, son autónomas en la vida, se vuelven muy trabajólicas por lo general y no usan su descanso, ni siquiera se dan permiso para enfermarse, porque viven y dependen de ellos mismos. Entonces entienden la vida de una lógica donde no pueden parar. ¿Y eso qué pasa? Les pasa la cuenta, porque están todo el tiempo estresados y no saben descansar. Ni siquiera recurren o ni siquiera descansan en el periodo en que naturalmente y obligatoriamente tienes que descansar, que es la noche, porque es donde el cuerpo se desconecta para que el cuerpo se repare y vuelvas a activarte unas horas después, donde el cuerpo ha adquirido una cantidad de cosas que eran necesarias para poder funcionar el día siguiente. Pero aún así, en ese descanso la gente no descansa, llega a su casa con el estrés. Se estresa en su casa por los quehaceres del hogar, se estresa por que los niños o los hijos no están haciendo lo que ellos creen que deberían hacer y terminan de alguna manera saturados de estrés y se echan a dormir o incluso hasta ver noticias y nuevamente se contaminan y no descansan, despiertan cansados. Otros se van de vacaciones y adivinen lo que pasa. Dicen, por fin tengo vacaciones. A los 2 días están resfriados, a los 2 días les vino un tirón en el cuello o en la espalda y sus vacaciones se fueron a la chuña porque perdieron esa posibilidad, o todo lo que creían que le iban a dar las vacaciones no se los dio, porque el sistema inmunológico, como no está conectado con la naturaleza del cuerpo, y como ha estado activado todo el tiempo el sistema inmunológico, porque como vives en estrés, tu sistema vive en alerta, todo está en alerta, porque esa es la manera en que aprendiste a vivir. Cuando vienen las vacaciones, tu sistema inmunológico se relaja, por lo tanto, te resfrías con mayor facilidad, tus músculos se contraen con mayor facilidad y una serie de cosas, porque soltaste esa adrenalina. El problema es que esa adrenalina a la que tú le pones a la vida diaria es innecesaria. Es innecesaria porque le pones preocupación a la vida. En lugar de ponerle ocupación, le pones preocupación. Te preocupas demasiado. Finalmente, entonces, el estrés es cómo te tomas en la vida. Proviene de algún tipo de miedo. Por ejemplo, miedo. Muchas personas se esfuerzan demasiado en la pega porque tienen miedo a la crítica, porque son muy autocríticos, tienen miedo al fracaso y tienen miedo a que los echen de la pega, por ejemplo.
Y está bien, uno dice, bueno, está bien tener miedo, sí, pero el miedo tiene que tener un punto razonable y hay un punto donde tú tienes que hacerte cargo de ti mismo, de tu salud, de tu bienestar y entender que, bueno, hay cosas que van más allá, que escapan a tu control. Y fíjense, este es un tema también que es muy recurrente en el estrés, la necesidad de querer tener todo bajo control. Como esperando que no pasen cosas que tú no has diseñado, como que tú has diseñado en tu trabajo la idea de que si yo hago esto, el del lado hace esto y el otro hace esto otro, por lo tanto, en la cadena que tú diseñaste en tu mente, las cosas deberían funcionar. Y de pronto no funcionan porque el que estaba al lado, el que le correspondía hacer algo, no hizo lo que correspondía, por lo tanto, lo que tú hiciste se vio entorpecido, o lo que tú tenías que hacer se ve entorpecido porque el que viene en la cadena de más abajo no hizo a tiempo lo que tú tenías que hacer, entonces te estresas porque tú no vas a poder cumplir. Resulta que entonces tu indisposición surge porque él no hizo, porque este otro no hizo, porque otros, porque el jefe me retó y porque y no entiendes que tu trabajo en realidad consiste no solo en diseñar o estar atento a la cadena, que es el orden de los factores, sino que también tienes que estar atento a reemplazar la cadena por otras situaciones. O sea, no pensar en un solo diseño de cómo tienen que ser las cosas, sino que estar abierto a que las cosas pueden hacerse y ser de otra forma. O sea, no llegó lo que necesitabas para poder mandar lo que tú tenías que mandar. Ese era tu orden lógico, no llegó. Bueno, ok, apliquemos otro orden. Voy a mandar un mail, un WhatsApp, voy a avisarle a mi jefe, pasó esto, pasó esta otra cosa. Ok, si tú eres capaz de entender que las cosas van a suceder muchas veces de manera distinta a lo que tú tienes planeado, y eres capaz de entender que tu trabajo consiste en resolver justamente esos problemas o esas situaciones que no van a salir como tú quieres que salgan, si tú eres capaz de entender que esa es tu pega, entonces vas a aprender a no estresarte, porque en general lo que te estresa es que las cosas no resultan como tú quieres. Ese es uno de los factores más grandes del estrés. Entonces te indispones con toda la cadena, con todo el ejercicio, con toda la gente con la que trabajas, o en tu familia, con tus hijos, porque no hicieron las cosas que tú querías que hicieran, porque no estudió de la manera en que tú querías que estudiaran. En fin, hay una serie de cosas que tú quieres que el mundo sea de una cierta forma que te genera una tensión. Cuando el mundo no es como tú quieres que sea, te estresas. Bueno, otros factores que están implicados en el estrés son la manera en que tú reaccionas, es tu reactividad. También en la reactividad, que es una reacción a una ofensa, a un ataque, a algo que sucedió que no esperabas, en fin, da lo mismo, puede ser en el supermercado, alguien que ocupó el lugar que estaba en la fila que tú tenías, o en el banco, puede ser en el auto, manejando, en fin, estamos llenos de reactividad. Somos seres intrínsecamente reactivos y lo que no nos damos cuenta es que esa reactividad es la que nos genera estrés por estar reaccionando todo el tiempo. Incluso reaccionamos políticamente ante el comentario de alguien, reaccionamos ante una noticia de que alguien, si somos muy politizados, nos estresamos y acumulamos rabia, juicio y qué sé yo por el contrincante, porque por el fútbol, hay gente que se estresa por el fútbol. O sea, hay personas que son tan fanáticas del fútbol que son capaces de echarle a perder el fin de semana a la familia porque su equipo perdió, y no son capaces de entender que el fútbol es un juego y que ya está, comprometo mis emociones durante el partido, pero de ahí a que yo postergue a mi familia por un partido de fútbol, o después del partido de fútbol nadie le hable al papá porque anda mal porque perdió el partido. O sea, son cosas que uno tiene que manejar y son reacciones que tenemos frente a la adversidad o frente a la agresión o frente a lo que no nos parece. Ahora, ¿cuál es el problema de la reactividad? Lo mismo que veníamos hablando respecto al estrés, y es que culpamos a otros de la manera en que nosotros reaccionamos. O sea, yo reacciono porque tú me ofendiste. ¿Quién es el culpable de mi reacción? El que me ofendió. Y no es así. No es así.
Hay un capítulo más atrás para aquellos que vienen entrando y que no han seguido. Bueno, inicié este ciclo de charlas haciendo un desglose o un análisis o revelando el significado del Padre Nuestro. Y entre ellos, para Semana Santa, posteé algo sobre, creo que el posteo se llama ¿Sufrió Jesús durante la crucifixión? Hago un análisis respecto al sufrimiento. Pero en ese posteo también hablo sobre la reacción, sobre esto que estamos hablando. Así que revísenlo. Porque resulta que mientras nosotros no entendamos, porque nuestra conciencia está todavía dormida, no entendamos que nuestras reacciones dependen única y exclusivamente de nosotros, siempre vamos a estar apuntando con el dedo y culpando al entorno de por qué yo reacciono así. Porque alguien me ofendió, alguien me dijo o no sé qué, alguien me calumnió. Y entonces, con esa calumnia, ¿qué es lo que genera una calumnia? A ver, si alguien dice algo que tú consideras que no has hecho, que dicen que tú hiciste una malversación de fondo en la cuenta del colegio, te quedaste con plata, y tú eres una persona súper íntegra, jamás has tomado un peso de nadie, es que lo que te pueden decir es como encender la mecha de un petardo que se va a enardecer y así, yo, malversación de fondo. En ese momento vas a reaccionar de una forma en que vas a poner en alerta a todo el mundo, vas a querer tratar de convencer a todos de que tú no fuiste y que no, y te vas a estresar por toda esta situación. Y la pregunta ¿es necesario? ¿Cuál es el tema de fondo en todo esto? Si tú sabes que no hiciste ninguna malversación, hay una manera de aclarar las cosas sin que tus emociones se comprometan en esta historia, por supuesto. El problema es que como tú no tienes control sobre esas emociones, vas a reaccionar de tal forma que vas a contaminar todo tu entorno con aquello que viene de una calumnia. Cuando en realidad era más simple la cosa. Era cosa de decir, bueno, ya, están equivocados, voy a demostrar, aquí está el papel, pero no tengo para qué involucrar mis emociones. Ahora, lo que yo estoy diciendo con esto no es que estoy diciendo que es fácil hacerlo, porque mucha gente tiene la sensación de que yo estoy diciendo esto para que de ahora a mañana no se estresen, de ahora a mañana no tengan angustia, de aquí a mañana dejen de tener depresión. No, yo lo que estoy diciendo es que hay un camino, ahora tú tienes que recorrer ese camino. No es un camino fácil, es un camino de autoconocimiento. Lo que te estoy indicando es que hay una posibilidad de vivir sin estresarte. Se puede vivir sin estrés. Yo hace mucho tiempo que vivo sin estrés. Y si me preguntas si me pasan cosas, así como dejaron de pasarme cosas, o sea, ya no me llaman del banco por una cuenta, o ya no tengo una deuda, o nadie me insulta, o nadie... No, la vida sigue sucediendo para todos igual. Seguimos viviendo en un entorno que te estimula para que tú te estreses y reacciones y tengas todo eso, solo que tú aprendes a no reaccionar de la manera equivocada, aprendes a tener una mirada de conciencia, o sea, activar una observación sobre ti mismo y sobre tu reacción para decir, ya está, no, hasta aquí no me llegó, no voy a involucrarme en esto, voy a trabajar esto de otra forma. Y eso se logra a través de un proceso. Por eso que el curso de la conciencia es un curso para que tengamos un amplio panorama de la cantidad de cosas que tenemos que hacer para alcanzar un estado de plenitud, de paz interior, de aprender a no estresarnos, de aprender a no angustiarnos y todo lo demás. Y es algo que tú lo inicias. Cada uno lo inicia desde el lugar donde está entendiendo esto que estoy hablando y poniendo atención día a día a lo que está sucediendo en su vida, y ahí es donde de repente se acuerda de lo que yo dije, o lo que otro dijo, o lo que leyó en alguna parte, etcétera, etcétera. Dicen, ok, es cierto, está en mí, no voy a culpar a los demás, está en mí. Sí, efectivamente este tipo me causó una reacción negativa, pero yo en vez de quedarme con esa reacción negativa y llegar a mi casa con esta calumnia y contaminar a toda mi familia con esta historia que me pasó, la voy a resolver. Primero voy a perdonar a esa persona y darle su legítimo derecho a opinar lo que quiera. Yo le voy a demostrar después con los papeles que estaba equivocado. O a lo mejor nunca se lo demuestro, pero yo estoy tan tranquilo que no voy a ir a contaminar mi casa con
con una historia que contamina a todo el mundo. Las reacciones negativas son tremendas, implican muchas veces tremendas cosas y no nos damos cuenta de que las reacciones están envenenando a mi entorno. Les voy a enseñar 3 preguntas claves que deben hacerse siempre al momento de reaccionar. Las voy a profundizar en el curso, pero por ahora se las voy a dejar. Las 3 preguntas son, la primera es, ok, yo reaccioné, por ejemplo, reacciones hay de mucho tipo. Por ejemplo, alguien me cae mal, mi profesor, mi jefe me cae mal, el presidente de la República me cae mal, no sé. ¿Ah? Cuando alguien te cae mal es una reacción tuya. Tú estás reaccionando ante la forma de ser de esa persona. Eso es un tipo de reacción. O reacciono mal ante lo que estamos explicando recién. La primera pregunta es, ¿a quién le hace bien que yo reaccione de esa manera? Por ejemplo, ¿a quién le hace bien que me caiga mal esta persona? ¿A quién le hace bien que yo odie? El odio es una reacción. Odie a tales personas. Por ejemplo, los animalistas odian a los que maltratan a los animales. La pregunta que deben hacerse los animalistas, ¿a quién le hace bien que yo odie a esas personas? Porque una cosa es que tú ames a los animales y otra cosa es que los odies a las personas que le hacen mal. ¿A quién le hace bien que yo odie a mi adversario político o odie al equipo de fútbol contrario, etcétera? La pregunta es, ¿a quién le hace bien? Pregunta, ¿a quién le hace bien tu reacción negativa, tu indisposición frente a esa situación? Pregúntate, ¿a quién le hace bien? Por si hubiera algo en la vida que saliera beneficiado con eso. ¿Hay algo que salga beneficiado con eso? ¿Con esa ira tuya, con esa reacción tuya? ¿Nadie? Nadie. 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 Ni nada. No le hace bien a nadie ni a nada. O sea, tu reacción, lo que tú estás haciendo, lo que tú haces al reaccionar negativamente, no le hace bien a nada ni a nadie. Ok. Segunda pregunta. ¿A quién le hace mal? ¿Sí? Te hace mal a ti. ¿A quién más? Porque no queda solo en tu entorno. Si estás en una oficina, le hace mal a tu ambiente de trabajo. Si estás en tu familia, le hace mal a tus hijos. Si alguien te cae mal políticamente y tú estás todo el día que no sé qué, y llegas a tu casa con esa reacción negativa de que este gallo, que lo que hizo, lo que dijo, lo que no sé qué, ¿quiénes te contaminan? Tu familia, pues, tus hijos, tu marido, tu esposa, tu entorno, todo tu entorno. A todo tu entorno le hace mal. Tu reactividad negativa le hace mal a todo tu entorno. ¿A quién más le hace mal? No, hasta ahí nomás tú crees que llega. No, le hace mal a las plantas de tu casa, le hace mal a las mascotas de tu casa, le hace mal a las paredes de tu casa, al computador, al auto, a todo, porque todo está formado por átomos, todo está vibrando y toda vibración de tu entorno se ve afectada por la vibración que tú emites desde tu corazón. Así que todo tu entorno se ve afectado negativamente con tu rabia, con lo que sea que tengas, en tu reactividad, en ese estrés emocional que estás generando. O sea, tú estás haciendo algo con tu reactividad que le hace mal a todos y no le hace bien a nadie. La tercera pregunta es, ¿a quién le haría bien si yo cambio mi manera de reaccionar? ¿A quién le haría bien si yo cambio mi manera de reaccionar? A todos. ¿Sí? A tus seres más queridos, a tu entorno, a tu casa, a tu hogar donde habitas, a todos, a tu lugar de trabajo, a las plantas, a los animales, al aire, a las paredes. A todo le haría bien si tú dejas de ser esa persona reactiva, negativa, estresada, miedosa. ¿Y de quién depende? De ti, de que trabajes en ti para eliminar ese factor de estrés, de tensión, de reactividad. Bien, esas eran las 3 preguntas. Ahora, el estrés, tendríamos que analizarlo, porque el estrés es una palabra que es un conjunto de cosas. Por supuesto involucra el miedo, ya lo dije, el miedo está detrás.
Pero yo creo que vamos a tener que hablar del miedo en un capítulo distinto, porque tenemos que hablar de un montón de cosas. Pero donde hay miedo, hay estrés, hay tensión. Y donde hay miedo, ¿qué es lo que no hay? Si es que el miedo es el que gobierna tu vida, aunque sea inconsciente, de fondo está el miedo al fracaso, a la pérdida, a la pobreza, lo que sea que esté gobernando tu vida. Donde hay miedo, ¿qué es lo que hay? Si está el miedo es porque no hay fe. Cuando hablo de fe no estoy hablando de fe religiosa, estoy hablando de fe, confianza. En la charla anterior que dimos acerca de la angustia, hablé de esta zona poderosa que tenemos en el corazón, que es de donde se desprende en forma natural, porque es la naturaleza de tu espíritu. O sea, ni siquiera tienes que ponerte o positivo o activar la confianza. La naturaleza de tu espíritu es hacia la confianza. ¿Por qué? Porque en el mundo hay un orden. Entonces tú confías en el orden del mundo, en el orden del universo, en el orden de la vida. Entonces cuando hay miedo es porque se perdió la confianza. Confianza, ahí viene la palabra fe. Con fe, confianza. Entonces, donde hay miedo, donde hay estrés, donde hay tensión, no hay fe, no hay confianza. No confías en la vida, no confías en el sistema de la vida. Tú le quieres decir a la vida qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que tiene que suceder. Cuando eso no sucede, te enemistas con la vida, te enemistas con todo. Pero resulta que la vida, ya lo dije al principio de esta charla, tiene un orden. Por lo tanto, si tú miras en retrospectiva todo aquello por lo que te estresaste en el pasado, y te puedes preguntar, ¿valió la pena haberme estresado tanto? Por ejemplo, ¿cuánto estrés nos genera la noticia de una guagua en una familia, de un bebé no programado? O sea, tu hija o no sé qué, tu nieta o alguien quedó embarazada. ¿Cuánto estrés emocional genera esa? ¿Pero cómo? Mi hija, su juventud se fue a las pailas, qué terrible, que acá, que el marido, que no esto, que quién es el padre. Y un drama tremendo, porque en ese momento está ocurriendo algo que no debería ocurrir porque no está en tus planes. No está en tus planes. ¿Cuánto estrés emocional genera eso? Bueno, pasan los años y miras para atrás y puedes decir, chuta, pensar que nos estresamos tanto y lo que llegó es una bendición a nuestras vidas. Y ahí está, el fruto de esa situación que generó tanto estrés. Ese fruto es un niño que vino a entregar amor y alegría a toda la familia. Entonces, en perspectiva, lo que hoy nos parece malo, en perspectiva se transforma en algo bueno. Entonces, ¿cómo puedo yo tener una mirada, así como miro hacia atrás y me doy cuenta que las cosas son buenas? ¿Cómo puedo tener una mirada hacia futuro, de que las cosas van a estar bien? Esa es la fe. ¿Qué crees que es la fe? ¿Es algo que está en el presente? No, es tu interacción con el futuro, con la esperanza, con la fe, con la confianza de que estás en un orden. Pero por supuesto esa confianza tiene que estar acompañada de una actitud tuya que sea capaz de sembrar buenas semillas para cosechar buenas cosas. En fin, el estrés es un tema que da para mucho. Por ahora nos vamos a quedar con lo que estuvimos analizando. No se olviden que en el curso de la conciencia vamos a profundizar en todos estos temas. Nos vemos en una próxima reflexión aquí en Conciencia y Sentido. Conciencia y Sentido Chile @gmail.com por si quieren hacer alguna pregunta o dejen los comentarios acá abajo en YouTube. Abrazos.